a nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, especialmente a la Secretaría de Extensión Universitaria, quien a través de la cátedra a cargo de la persona que hoy nos va a hablar, lleva adelante esta actividad denominada confinamiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales. O sea, me parece que anda mal el micrófono. Estamos con un inconveniente, Fabio. Aguardame un segundito. No, ya está, Fabio, está solucionado. Bueno. Le voy a ceder la palabra a quien va a ser la moderadora, que también es otra docente de nuestra facultad, de esta cátedra, que es la doctora Nilda Moreno. Nilda, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos. Yo voy a presentar a la persona que va a ser nuestro disertante del día de hoy, que es el doctor Fernando Ubiría. El doctor es abogado, egresado de la Universidad del Museo Social Argentino, es doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, prosecretario académico de la facultad y director del doctorado en Ciencias Jurídicas de la mencionada facultad, relator en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del Poder Judicial de la Nación, profesor titular del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina en el seminario Principios Generales del Derecho Privado. Profesor titular ordinario de Derecho de Obligaciones y Derecho de Daños de las Facultades de Derecho de la Facultad de la Universidad Católica, de la Universidad Austral, y profesor titular del Derecho de las Obligaciones de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es autor de 33 trabajos de investigación sobre temas de su especialidad y ha sido ponente en numerosas jornadas académicas en Argentina y en otros países, tales como Brasil, España, Perú, Uruguay, Ecuador. Doctor, le cedo la palabra para que comience con su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Moreno. Gracias a todos, los saludo con afecto. Veo muchas caras conocidas, alumnos, por cierto, en una cantidad importante, y también colegas, colegas de diferentes facultades, así que es una alegría entablar este evento al que me convocaron desde la Facultad de Derecho de la querida Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Felicito a los organizadores, a la profesora María Fernanda Vázquez, especialmente, y a todo el equipo, porque este año, en el régimen virtual, han hecho actividades permanentemente, todas de gran nivel, y es digno de elogio, y así quiero manifestarlo. Me siento no solo halagado por la invitación, sino, insisto, contento por dedicarle un espacio de tiempo corto, conciso, a un tema tan, pero tan importante, como el del COVID, el confinamiento y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es un tema muy, no solo oportuno, sino complejo. ¿Y con qué espíritu lo encaro? ¿Qué es lo que me alienta? ¿Qué les vengo a proponer, ¿no?, de cara a una hora en la que aspiro a que les resulte útil? Bueno, aspiro a presentar de alguna forma los principios que iluminan la temática, ¿verdad? A fijar las reglas de conducta, las reglas y las herramientas que dan solución a los numerosos conflictos generados por este confinamiento a partir de la pandemia. Así que por allí, ese es el espíritu que me anima. Y también quiero dar cuenta que no hablo, o las consideraciones que voy a practicar, no las hago con un expediente en la mano. ¿Qué significa esto? No pienso en el conflicto ya desatado en los tribunales, en el proceso, sino que pienso en la dimensión del asesoramiento, en la dimensión de la negociación. Me alienta a sentar bases que vengan a construir, a dar respuesta a tantos conflictos que ya existen, que están en ciernes, que vendrán, pero con el ánimo de evitar que ellos
lleguen a los tribunales. Este es el ánimo que tengo, y con eso adelanto un poco el tono de la charla, va a ser ese. Y por cierto, lo he preparado como una suerte de cuento, de desarrollo ordenado, que va de lo general a lo particular, y por tanto va de los principios a las reglas, ¿verdad? Dando cuenta que desde luego la complejidad se manifiesta a través de lo que yo llamo el dilema de la manta corta. El dilema de la manta corta. ¿Por qué? Porque no alcanza para todos, el conflicto llega a muchas personas y afecta a numerosos bolsillos, y es menester discernir a qué bolsillo afectará más, a qué bolsillo afectará menos. Pero en definitiva todos estamos involucrados y todos encaramos esta cuestión tan compleja que nos afecta en mayor o menor medida. Bueno, preparé un material que les voy a compartir, y es el siguiente. Bueno, a ver, el tema es extenso, ¿no? Pero como disparador, para revelar un poco la complejidad del asunto, es esta primera pregunta. Acá está la hoja de ruta, este es el camino, sinuoso, hay que ir despacio. Doctor, tiene desactivado el micrófono, puede habilitarlo cuando desee. Ahí está, no sé cómo lo... Ahora sí. Ahora sí, vuelvo. El camino sinuoso al que les estaba mostrando, al que hay que ir con cuidado, despacio, para no volcar. Este es el camino que les propongo, todos los aspectos a tratar en un speech que armé de 45-50 minutos, para después habilitar un espacio de preguntas. Lo primero, esa pregunta disparadora, es ¿cómo empezó todo? ¿Dónde empezó todo? ¿Empezó en Wuhan? ¿Empezó en China? Porque estábamos seguros que sí, hasta que vemos noticias que podría haber empezado en algún laboratorio en otro país. Y ahí donde la causalidad empieza a confundirse, ¿verdad? De la certeza pasamos a los grises. Y esta pregunta, China debe pagar, por cierto, que es adrede, sin dar categóricamente una respuesta, porque dudo en torno al efectivo origen de la pandemia. Investigaba lo que pasó en la gripe española, que por cierto no fue española, se dice que fue el origen en Estados Unidos o en China, y bueno, después veremos cómo los libros de historia escriben este momento tan particular, lo que vivimos como coyuntura, cómo será luego explicado por los libros de historia con el relato de quien escriba los libros de historia. Empiezo por hacer foco en las medidas de gobierno adoptadas aquí en Argentina, y lo digo especialmente porque veo colegas de otros países, amigos de otros países, a los que saludo con un afecto especial. En Argentina, bueno, por lo pronto, la ley 27.541 es una ley de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria, social, energética. Veníamos de un contexto muy, muy complejo. Y dentro de ese contexto complejo, local, vernáculo, podríamos decir, la OMS declara a la pandemia el 11 de marzo, y se actuó muy rápidamente, porque el 12 se decretó el aislamiento parcial para los casos sospechosos, los contactos estrechos, y a la semana amplió el aislamiento obligatorio para todo el mundo. Y ahí veníamos desde el 19 de marzo. Desde el 19 de marzo. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se adoptaron algunas medidas que procuraron tutelar a los más vulnerables, a ciertos colectivos especialmente vulnerables, como son los inquilinos, los deudores hipotecarios, aquellos que tienen que pagar sus consumos con tarjeta de crédito, a los usuarios de los servicios de gas, agua, electricidad, a los trabajadores. A ver,
¿De qué manera se los benefició sintéticamente para entrar en el contexto y dar cuenta de la complejidad macro de la gestión de la pandemia? ¿Verdad? Bueno, a los inquilinos se los benefició, por un lado, prohibiendo los desalojos, congelando los cánones, ¿verdad? A los deudores hipotecarios, congelamiento de los créditos en UVA, a los deudores de tarjeta de crédito, concediéndoles periodo de gracia y también una mejor financiación en cuotas, ¿verdad? En términos de servicios de gas, agua, electricidad, nada más ni nada menos, una medida en ese sentido que se adoptó fue prohibir el corte en el suministro de esos servicios tan importantes por falta de pago de hasta 3 meses seguidos o alternados. Y a los trabajadores, sabemos, en una cantidad importante, se los benefició a ciertos trabajadores, por supuesto, a través del pago del salario, por vía de subsidios estatales, prohibiendo despidos, etcétera, etcétera. El tema es bien complejo y, claro, como he dicho, pongo de resalto el carácter vulnerable, de estos colectivos, sin dejar de ver que cuando se dictan medidas como los decretos que aquí estoy señalando, se afectan contratos como los que se desprenden de las relaciones que vinculan a locadores con locatarios, a mutuarios y mutantes, a entidades bancarias con los usuarios de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, y la complejidad en la que quiero hacer foco, en tanto afecta a todo el mundo, pero sin duda de manera especial a ciertos colectivos como los que acabo de señalar, no solamente, pero me pareció importante dar cuenta de ellos a partir de las normas dictadas en beneficio de esos sujetos. Esas medidas intervencionistas del Estado afectan el equilibrio de los contratos cuando, por circunstancias ajenas, imprevisibles, el Estado resuelve intervenir, modificar los términos de ciertos contratos, y de esa es la complejidad a la que hago referencia. Y en todo caso también dar cuenta que el problema de fondo estriba entre los valores. El problema filosófico estriba entre los valores en tensión, ¿verdad? Justicia y seguridad jurídica. Esa aporía tan interesante y tan compleja, precisamente es una aporía, por tanto, en la tensión que se manifiesta entre la seguridad jurídica, que requiere mantener las reglas acordadas contractualmente, pero las circunstancias excepcionales imponen modificación de los términos de los acuerdos, de los contratos, en orden a garantizar la justicia en contextos atípicos, extraordinarios. Así que la cuestión, en definitiva, se vuelca en lo más profundo, desde una perspectiva filosófica, allí. Pero acá lo que quiero dar cuenta es que los principios aplicables en situaciones de normalidad son estos que conocemos. Libertad de contratación, autonomía de la voluntad, pienso, efecto vinculante, la facultad de los jueces en cuanto que los jueces no pueden modificar las estipulaciones de los contratos, es decir, pacta sunt servanda, pacta sunt servanda es menester cumplir los términos de los acuerdos. Y hablo de normalidad porque estas son las reglas, los principios y las reglas que se aplican en su consecuencia, y me pareció elocuente dar en esta fotografía las plazas que hasta recién el otro día podemos ver las plazas abiertas y los niños jugando nuevamente, pero venimos de todo un periodo de gran anormalidad y de afectación en términos de cantidad de contratos. ¿Qué hacemos con todo ello?
Precisamente en este sentido, vamos a hablar de la anormalidad de este año, ¿no? Desde marzo para acá. Situaciones de anormalidad. La anormalidad, en cuanto tal, es prevista por el sistema normativo y ofrece herramientas para dar respuesta adecuada, certera. Aparte, Argentina, tenemos gimnasia en crisis diversas que cada tantos años nos golpean y en consecuencia acudimos a lo que llamamos el derecho de la emergencia. Y acudimos a, por ejemplo, importantes precedentes jurisprudenciales de la Corte, a los que voy a hacer referencia sintéticamente a continuación. Es decir, la Corte, por ejemplo, ha resuelto que acontecimientos extraordinarios justifican remedios también extraordinarios. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que la Corte ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden, ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden de manera temporaria, provisoria y en un marco de razonabilidad, ¿verdad?, los efectos de los contratos. ¿Por qué lo ha hecho la Corte? Y esta gimnasia tiene que servirnos, porque no es una primera crisis que enfrentamos. Cada uno, de acuerdo a la edad que tenga, ha enfrentado diferentes crisis. La última, la del 2001, también la del 2008, internacional, que afectó a numerosos países, entre otros el nuestro. Pero si nos quedamos con las locales, el 2001 fue una crisis enorme. Y quiero creer que hemos aprendido. Hemos aprendido de esa crisis del 2001. El punto es que la Corte, para resolver de esta manera, para dictar sentencia en diferentes precedentes, aquí están citados los fallos, ¿verdad?, y en definitiva nutrir, robustecer el llamado derecho de la emergencia, lo ha hecho con un propósito muy claro: la tutela del interés público, del interés colectivo, ante graves perturbaciones o desastres. Esto existe y da respuesta, da base a partir de la cual construir la solución de los casos que en cantidad se están dando hoy por hoy. Ahora bien, dicho todo esto, el Código Civil y Comercial, vamos afinando, vamos yendo hacia aspectos más concretos y puntuales, reglas de conducta, figuras reguladas que dan respuesta, como estoy explicando. Lo primero que digo es que el Código Civil y Comercial es un código bien diferente al de Vélez Sarsfield. Es un código, al anterior me refiero, ¿no? Es un código que se hace eco del fenómeno constitucionalizador. Es decir, un derecho privado intervenido, influenciado de manera muy fuerte por el derecho público. Y entre otras normas que podemos citar, ejemplo, artículo 1, que apela a los tratados de derechos humanos. Hay mucha tela para cortar allí qué significa y por qué de todo el derecho internacional se hace foco en los tratados de derechos humanos, ¿no? Todo un tema muy interesante. Pero entre diferentes normas, entonces cito la del artículo 1, pero elijo la del artículo 12, que dice: las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Este artículo tenía su similar en Vélez Sarsfield, en el régimen anterior, artículo 21, pero yo diría que era una norma poco usada, una norma ahí bastante desconocida y de poco uso en la praxis, si se quiere. Ahora, por el contrario, la subrayamos y hacemos foco en ella para dar cuenta cómo el derecho civil actual, ¿verdad?, el derecho privado en general y el civil actual es un derecho civil, un derecho privado distinto, porque es un derecho privado, un derecho civil ayornado a las circunstancias cambiantes, a las necesidades acuciantes de los tiempos que corren
Y por tanto, ese derecho privado conservador, un derecho privado mínimo, pensado para pocos, ese derecho privado es el intervenido, y el actual, por el contrario, revela una norma, por ejemplo, de esta naturaleza, el artículo 12. También voy a hacer foco en algunos principios que dan cuenta de esa apertura y esa influencia notable del derecho público respecto del derecho privado. El primer principio es el de buena fe, sin duda, que receptó Borda en Argentina a través de la ley 17711 en el año 1968, pero la reguló en el campo específico de los contratos. Cuando en rigor la buena fe es un principio ubicuo, es decir, que se aplica en cada una de las áreas del derecho y está en el Código Civil y Comercial, en cada uno de los libros, está en cada uno de los libros del Código Civil y Comercial. En el marco, estrictamente hablando, del derecho de las obligaciones, el artículo 729 dice que deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. Deudor y acreedor. Esto hay que subrayarlo. En todo caso, a los fines de nutrir o fortalecer la cultura en torno a la buena fe en el ámbito negocial, en el ámbito del derecho privado, no es ocioso, no es sobreabundante dar cuenta del concepto de buena fe. Porque si de los contratantes, tanto de deudor como de acreedor, se espera conductas propias conformes a la buena fe, tenemos que recordar que la buena fe es la conducta recta, la conducta honesta. Y por tanto, como conducta recta, conducta honesta, analizadas de una perspectiva más bien objetiva, es la conducta esperable, exigible, y esto es muy importante porque está en la base de todo el sistema. La buena fe como principio estructurante de todo el sistema. Y puntualmente, en materia contractual, nutre al principio de protección de la confianza, que es una novedad también del nuevo régimen codificado, en el artículo 1067. Y en función del principio de protección de la confianza, podemos razonar que estas circunstancias actuales, que son circunstancias atípicas, circunstancias excepcionales, requieren una extrema buena fe. Y la extrema buena fe ya era conocida por los romanos. No es algo nuevo. Los genios romanos ya lo identificaron, lo plasmaron, lo regularon, lo exigieron. El genio romano lo vio hace miles de años. Y ahora encontramos entonces que la buena fe nutre, es una vara elevada de exigibilidad de conductas, ¿verdad? Que la confianza es menester protegerla de manera particular en el contexto actual, en donde se exige extrema buena fe, ubérrima bona fide. Y en tal sentido podemos interpretar que las partes tienen que notificarse, comunicarse recíprocamente y de manera oportuna las posibilidades reales de cumplimiento, las posibilidades reales que existen de cumplimiento. Por ejemplo, también otros principios que iluminan y que dan volumen dogmático, fundamentos profundos para resolver los numerosos casos que se presentan hoy en día, conflictos contractuales de diferente índole. El abuso de derecho da respuesta. Y entiendo que el abuso de derecho, el principio, que a mi entender es un desprendimiento de la buena fe, ese abuso del derecho hoy día significa o puede ser interpretado de la siguiente manera: no sentarse a negociar en un contexto como este puede configurar abuso de derecho. No sentarse a renegociar los términos de un acuerdo afectado en el que incide, es decir, irrumpe en la economía y dinámica del contrato, desde afuera hacia adentro. Estas circunstancias
de índole económicas, etcétera, etcétera, no sentarse a renegociar podría ser interpretado como una conducta abusiva. Artículo 10, abuso de derecho. El artículo 11 también, abuso de posición dominante. Vean cómo el Código Civil y Comercial argentino, de corte progresista, como siempre explico, no hay tiempo para profundizar allí, pero así lo considero, un código de corte progresista, el abuso de derecho lo plasma como un principio en el título preliminar, inmediatamente después de la buena fe, y también particulariza con el abuso de la posesión dominante, pensando en el mundo empresario, en los monopolios, etc. Me parece que son principios que iluminan con justicia. Y a la par, el Código Civil y Comercial sienta el deber de colaboración. Es una norma muy interesante a la cual ya mismo voy a hacer referencia y voy a leer. Tengo el código y leo artículo 1011, que está en la materia contractual, dentro del capítulo 5, objeto del contrato. Dentro del objeto del contrato, el artículo 1011, fíjense qué interesante cómo nos da respuesta para dar solución a los conflictos actuales. Dice, contratos de larga duración. En los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total. Y último párrafo, especialmente importante. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Este último párrafo del artículo 1011 es especialmente importante, oportuno, para echar mano a esta norma y orientar conducta y eventualmente resolver los conflictos en sede judicial o extrajudicial. Lo vuelvo a leer. Última parte. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Una norma nueva, muy oportuna. Y finalmente, a la par de los principios de buena fe y abuso de derecho, abuso de posición dominante, otros principios también iluminan el alterum non ladere, el deber de no dañar a otro, que por cierto, nuevamente es ubicuo, porque es un paraguas inmenso dentro del cual cabe todo el mundo negocial y el mundo también que va por fuera de las relaciones obligacionales que se enmarcan en los contratos o en los acuerdos lato sensu. El alterum non ladere es la regla de oro romana que también arroja luz aquí, como también lo hace la prevención, que se sostiene en la buena fe, en el principio general de buena fe. La prevención también ilumina, como también el deber de no agravar el daño. Estos todos derivados de una norma de crucial importancia, como es el artículo 1710. Ahora bien, después de haber hecho toda esta presentación, de hacer foco en los principios que parecen los aplicables para iluminar el camino a seguir, vamos a ser bien concretos. A ver quién le pone el cascabel al gato, como se dice. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Vamos a ser bien concretos. ¿Quién afronta los efectos nefastos del combo COVID más confinamiento obligatorio? ¿Quién tiene que afrontar las consecuencias perjudiciales, los efectos múltiples, perjudiciales de este combo? Pandemia más confinamiento obligatorio. Por supuesto,
en este distinguido auditorio en el que hay alumnos de grado, hay jueces, hay funcionarios y empleados judiciales, hay abogados que ejercen liberalmente la profesión, litigantes o que asesoran, en este nutrido y calificado auditorio. Sabrá entender que, desde luego, esta pregunta no se contesta de manera categórica. Es el deudor, es el acreedor, sino que será menester particularizar. Habrá que distinguir, contextualizar persona, tiempo y lugar, y a la par, también es menester hacer foco en la categoría contractual de la que estemos hablando. La categoría contractual de la que estemos hablando. ¿Por qué? Porque en términos de categorías, clasificaciones y categorías contractuales, ¿verdad? Bueno, por lo pronto, entre varias, podríamos distinguir, o es menester, en este caso, distinguir los contratos paritarios de los contratos de consumo. La primera distinción que es menester practicar en el terreno contractual, ¿qué tipo de contrato tenemos delante? Para determinar la solución más ajustada a la singularidad contractual. No es lo mismo un contrato paritario, discrecional, de negociación libre, entre comillas, de los contratos de consumo, porque estos últimos están especialmente regulados, intervenidos. Ahí es donde se evidencia de manera notable la influencia del derecho público respecto del derecho privado. Varía el alcance de la intervención en un supuesto y en el otro supuesto. Esto es lo que hay que también tener presente. En cualquier caso, en cualquier contrato, es menester resguardar el equilibrio del negocio. Estoy pensando en el sinalagma, entendido como ese acuerdo que alcanzaron las partes, que ambos han interpretado como un negocio que los movilizó a negociar, a suscribir un acuerdo, a darle vida y ejecutar determinado contrato. Ese equilibrio es menester resguardarlo desde la génesis hasta todas sus fases o etapas, desde el perfeccionamiento de las voluntades hasta la completa ejecución, satisfacción eventualmente del interés del acreedor, extinción obligacional, liberación del deudor. El principio en derecho privado es la reciprocidad de los cambios, ese equilibrio al que hago referencia, que no es por supuesto matemático, es un equilibrio conforme al contexto del negocio puntual, ¿verdad? Pero en tren de este desarrollo argumental, pareciera que es menester subrayar, por ejemplo, que si una parte decide rescindir el contrato, en este contexto de pandemia, recesión, COVID, confinamiento, si una parte decide rescindir el contrato, debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. El artículo 1011, que me parece de particular importancia, por eso lo repito. Y en sintonía con lo que estoy señalando, entonces, pareciera que la facultad, potestad resolutoria o rescisoria, ¿verdad?, debe ser apreciada de manera severa o rigurosa por los jueces, habida cuenta las particularidades fácticas de los tiempos que corren. Agrego a todo esto que, a ver, ¿es la pandemia un caso fortuito? ¿Categoriza la pandemia como caso fortuito? Por supuesto. ¿Categoriza el confinamiento obligatorio dispuesto por el Ejecutivo como un supuesto de fuerza mayor? Por supuesto. ¿Qué es el caso fortuito? ¿Por qué está bien que así sea? Que así categoricen esas, tanto la pandemia como caso fortuito, como el confinamiento como un supuesto de fuerza mayor, particularmente hecho del príncipe. Bueno, porque
por caso fortuito, según, aquí tengo también el artículo 1730, que repite o sigue la línea del 514 del régimen velezano, caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido ser evitado. De ahí que las notas salientes del caso fortuito sea su imprevisibilidad y su irresistibilidad. Y desde luego que nadie se veía venir todo lo que vino. No escuché a nadie, ni siquiera a los que tiran las cartas en el tarot o a los astrólogos decir que el 2020 iba a tener estos giros, por llamarlos eufemísticamente. La pandemia, el confinamiento, han sido imprevisibles, irresistibles, inevitables, con todo lo que eso apareja, categorizarlo jurídicamente de esta manera. Eso por un lado. Y a la par, agrego, recordemos, el caso fortuito, la fuerza mayor, pueden ser asumidos. El deudor puede asumir anticipadamente el caso fortuito genérico, la fuerza mayor genérica, y por tanto, si estamos en el terreno de los contratos, de las obligaciones que se enmarcan en los contratos paritarios o discrecionales, es decir, Juan sentado a la mesa de negociación con Pedro, para representarlo de otra manera, el caso fortuito y la fuerza mayor son asumibles contractualmente. Por tanto, lo que los asumió, si luego aconteció todo esto, absorberá todas las implicancias. Esto no es así en el terreno del consumidor, porque en el consumidor se distingue claramente que hay un sujeto vulnerable a tutelar. Por tanto, si en un contrato de consumo, estoy pensando en un contrato tipo de adhesión, una cláusula prevé que el consumidor asume el caso fortuito, esa cláusula se tendrá por no escrita. Eso por un lado. Y por otro lado, también cabe señalar que, ¿qué pasa con el moroso? ¿Qué pasa con el deudor que ingresó al 19 de marzo, que se dispuso el confinamiento obligatorio total? ¿Se acuerdan esas primeras semanas largas que nadie caminaba por la calle? La cantidad de contratos afectados, de cumplimiento imposible. Ni siquiera se podía salir a la calle, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa quien llegó a ese momento habiendo incumplido con anterioridad? ¿Qué pasa con el deudor moroso? El deudor moroso no puede alegar el caso fortuito. Eso es lo que sienta el artículo 1733 en su inciso C. Si está en mora, no puede alegar el caso fortuito la fuerza mayor para eximirse o para atenuar. Esto lo digo porque así surge de la norma, pero aquellos que pintamos canas, y no hace falta tener demasiadas canas, recordarán que en el 2001 el deudor moroso fue beneficiado también con el régimen de especificación. En todo caso, la ecuación fue distinta, pero se lo benefició. Así que, por eso pongo, en principio, el deudor moroso absorbe la contingencia. Es decir, por haber incurrido en mora, tiene que enfrentar los efectos disvaliosos en su patrimonio, porque si hubiera pagado en tiempo y forma, habría extinguido la obligación, habría dado satisfacción al interés del acreedor, objeto de la relación obligacional, y se hubiera liberado. Como no pagó, incurrió en mora, luego vino todo lo que vino, ese deudor moroso, en principio, tiene que hacerse cargo de su morosidad. Insisto, en principio. Y lo que señalábamos, la pandemia, con los riesgos de contagiarse, enfermarse y morir, importa un supuesto de caso fortuito. El confinamiento obligatorio importa un supuesto de fuerza mayor, hecho del príncipe. Por eso es que eso nos lleva a que demos cuenta sobre la imposibilidad de cumplimiento, que es una figura regulada en el nuevo código de una manera simple, llana,
muy entendible. Veamos, artículo 955. Dice, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Y si se trata de imposibilidad temporaria, el 956, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación, tiene efecto extintivo solo cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Digo esto y recuerdo lo que leía el otro día en el diario. El Ministerio de Turismo impone a las agencias de viaje ofrecer a los egresados del colegio secundario la reprogramación del viaje a Bariloche o donde fuere, dentro del plazo de los 12 meses posteriores a que todo esto se termine o a que se levanten el confinamiento y otras medidas de similar carácter. Es decir, la empresa de turismo que no pudo llevar a Bariloche en julio de este año, bueno, era de imposible cumplimiento la prestación, pero no lo será, Dios mediante, en breve. Ya veremos cuándo. Y por tanto, es menester reprogramar. Aquí vemos cómo categoriza en este artículo 956, porque el ejemplo que estoy dando, por cierto, no se trata de una obligación de plazo esencial. En todo caso, habrá que ver, el año entrante, quien ya esté egresado del colegio secundario, eventualmente pensemos, está en la universidad o trabajando, habría que ver si puede ir a Bariloche. Eso es otra cosa. El punto es que, claro, para determinar cuándo hay imposibilidad de cumplimiento o cuándo no lo hay que aplicar ciertos estándares. Y los estándares varían en un contrato respecto de otro. Los estándares para determinar si hay imposibilidad objetiva y, por cierto, también ajena, es decir, que categorice como caso fortuito fuerza mayor y, por tanto, produzca estos efectos, varía de acuerdo al tipo de contrato como venimos señalando, porque si la imposibilidad es imputable, allí el deudor no podrá ser eximido de responsabilidad. A ver, salgo un segundito de las placas, porque claro, vamos a ejemplificar un poco más. ¿Qué pasa con el deudor de un préstamo de dinero que no puede devolver la suma que recibió del banco o de un prestamista privado? ¿Qué pasa con el inquilino que no puede pagar el canon al locador? Entre otros tantos supuestos, ¿verdad? Bueno, si pensamos en el... porque hablamos de imposibilidad de pago no imputable y ahora hago foco en la imposibilidad de pago imputable al deudor. Si el deudor que recibió dinero y tiene que devolverlo, mutuario, tiene que reintegrar capital más intereses, no puede pagar, porque fruto de la pandemia, el confinamiento, se quedó sin trabajo y no puede devolver aquello que oportunamente recibió, ese sujeto es responsable. Ese sujeto es responsable, lamentablemente. El combo del que hablábamos, la emergencia decretada a fin de año pasado, del contexto tan complejo en lo económico en Argentina, a la que se sumó la pandemia y el confinamiento obligatorio, ha provocado problemas, perjuicios y conflictos de todo tipo y color. Ahora, al particularizar en el supuesto del mutuo, préstamo bancario o no bancario, el deudor que no puede devolver porque se quedó sin trabajo, fruto de todo esto, ese deudor será moroso, incumplidor y tendrá que pagar capital más los intereses que correspondan, ¿verdad? Más aún cuando estamos en materia de obligaciones dinerarias que son indestructibles. La dineraria es indestructible. El género nunca perece. El dinero tendrá que ser pagado. Después, otra cuestión es la moneda, porque en Argentina tenemos
cuestiones de todo tipo y color. Pero el deudor de dinero tiene que pagar, claro, porque pienso en la problemática del dólar, que es otra problemática muy interesante que excede largamente el tema que hoy nos convoca. Pero ese deudor incumplidor, moroso, aun cuando no pueda devolver el dinero que recibió en préstamo, por razones derivadas de la pandemia y del confinamiento, es un deudor que, si es demandado, será condenado por incumplimiento contractual. Eso por un lado. En el otro ejemplo que he puesto, en la locación, aquel inquilino que no puede pagar el canon, bueno, acá podríamos abrir en dos supuestos. Pienso en el caso del comerciante que no puede pagar el canon, pienso en el caso de la confitería, del restaurante. El locador quiere seguir cobrando la misma suma como si nada hubiera pasado, y el inquilino le dice, a ver, tuve que cerrar el negocio, y cuando me permitieron abrir, estoy facturando al 20% de lo habitual. Es un claro ejemplo de cómo las partes deben sentarse a negociar. Artículo 1011, buena fe, abuso de derecho, el sinalagma al que hiciera referencia, de equilibrio contractual desde el perfeccionamiento hasta la extinción de la obligación. Estas circunstancias extraordinarias fuerzan esta situación a la que hago referencia, la necesidad de sentarse a negociar. En cambio, en el otro supuesto, el inquilino, que no es un comerciante, también. Lo que pasa es que acá, tanto el inquilino comerciante como el no comerciante fueron beneficiados por el decreto 766 del 2020. Ya voy a llegar a ese punto para ver cómo se contempló específicamente la situación de ese colectivo vulnerable denominado inquilinos. Ya voy a llegar a ese punto. Otra herramienta muy interesante que contempla el nuevo Código Civil y Comercial argentino es la de la suspensión del cumplimiento de los contratos. Porque tanto el artículo 1031 como el 1032 están llamados a ser aplicados en los tiempos que corren. Fíjense, el artículo 1031 dice que en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. Estamos, claro, en la dimensión preventiva. En la dimensión preventiva, no sea cosa que un sujeto contratante ejecute la prestación y no lo haga en este contrato bilateral la otra parte. Y también la herramienta del artículo 1032, que fue contemplada recientemente en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Artículo 1032, que dice, tutela preventiva. Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da suficientes o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado. Este artículo 1032 también es una herramienta eficaz para gestionar, para dirigir conducta o eventualmente, si el conflicto está desatado, para echar luz y resolver, extrajudicialmente o judicialmente. Otro remedio, otra herramienta, otro canal de solución es la imprevisión, que en nuestro país la tenemos desde el año 1968, porque la lucidez de Borda y compañía incorporaron estas herramientas correctivas a ese derecho privado mínimo tan conservador que defendía el pacta sunt servanda con un alcance que hoy en día juzgaríamos como intolerable. Estoy remontándome 50 años atrás. Desde el año 68 contamos con el remedio de la imprevisión. Y el nuevo régimen codificado, por supuesto,
en línea con lo que preveía el 1198 del régimen de Vélez-Sarsfield, el artículo 1091 prevé que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Fíjense, queridos colegas, queridos alumnos, cómo la imprevisión da respuesta oportuna, adecuada, pertinente, porque contempla el supuesto en donde se altera el sinalagma, el equilibrio contractual está fracturado por cuestiones externas que inciden, que violentan la economía interna del contrato, la fracturan. Por tanto, apelar a la imprevisión es un camino absolutamente pertinente, viable, y también esto lo vieron los romanos, porque si bien sabemos que pacta sunt servanda, quizás no recordemos tanto que ese adagio, esa máxima, se completa con rebus sic stantibus. Es decir, es menester hacer honor a la palabra empeñada, respetar los contratos, siempre que las cosas continúen de la misma manera, o así. Eso me parece muy sabio, nuevamente apelando a la sabiduría que nos llega desde el derecho romano. Para ir cerrando, el camino a seguir, de alguna manera ya quedó dicho. En general, estoy planteando, como les he dicho, sin el expediente en la mano, sino en términos de direccionamiento de conducta, dirigismo, si se quiere, normativo. Bueno, la gran estrella del momento es la solución colaborativa, la readecuación amistosa, la recomposición. ¿A qué les suena esto? Lo pregunto a aquellos que peinan canas, como yo. A la teoría del esfuerzo compartido, que se aplicara jurisprudencialmente a comienzos de siglo, en un contexto bien diferente, pero también muy, muy grave. Razones distintas, pero efectos muy perjudiciales. Porque la teoría del esfuerzo compartido, en definitiva, importaba el reparto justo, equitativo, de las pérdidas. Acá perdemos todos. Hay que, en todo caso, distribuir pérdidas. Se gestionan pérdidas. ¿Quién más? ¿Quién menos? Pero el contexto es así de complejo y compromete el patrimonio de todos. A algunos los afecta más, por eso es que son especialmente protegidos, pero afecta a todo el mundo, ¿verdad? Por tanto, esta readecuación amistosa se produce a través de la intervención directa de las partes, de abogados, por la vía transaccional, etcétera, etcétera. Bueno, hacia ahí una última consideración, porque acabo de ver el horario. En términos de locación, como les anticipara, el decreto 766 del año 2020, a ver si puedo compartir alguna placa más. El decreto 766 prorroga la vigencia de los contratos de locación, los que habían operado su vencimiento a partir del 20 de marzo. Suspende los desalojos hasta fin de enero del año próximo. Acá están todos los inmuebles comprendidos. Vivienda única, urbana o rural, vivienda familiar, en fin, está bien descrito por el artículo, por el decreto 766. Y también fíjense cómo alcanza a las pequeñas y medianas empresas, los inmuebles alquilados por microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Y este decreto 766, algunos artículos, ha congelado el canon locativo hasta enero del año próximo. Prorrogan la subsistencia, en definitiva, de la fianza, hasta también enero del año que viene. Si promedian saltos del canon previstos contractualmente, las deudas que se generan, eso tiene que ser pagado, pero se difiere, se prorroga hasta febrero del año próximo. Deudas por falta de pago, se prorroga también hasta el año próximo y deben abonarse en al menos, o sea, el locador tiene que financiar al locatario. El locador financia al locatario. Le da no menos de 3 cuotas, máximo 6, y en términos de intereses, corresponde aplicar intereses compensatorios, pero no moratorios, tampoco punitorios, ni resulta aplicable ninguna penalidad, aun cuando haya sido prevista contractualmente. En fin, bueno, mucho, ¿eh? El tema da para mucho, procuré sintetizar los aspectos más salientes en un combo de 50 minutos, así que más o menos estos son los aspectos, a mi entender, que correspondía subrayar. Así que bueno, veremos si tienen preguntas con todo gusto. Gracias, doctor. Le paso a hacer algunas preguntas que pusieron los concurrentes en el chat. Por ejemplo, teniendo Lilia Villegas Rodríguez, teniendo un contrato de tarjeta de crédito en un banco, tengo para saldar la deuda adquirida de forma totalmente anticipada. ¿Está en la obligación no cobrarme los punitorios, ya que en tiempo y espacio esto se pagó anticipadamente? A ver, No quiero pagar las 9 cuotas. ¿Podrías leer otra vez, por favor, para no decir una cosa por otra? ¿Cómo no? Lilia Villegas Rodríguez pregunta, teniendo un contrato de tarjeta de crédito en un banco y tengo para saldar la deuda adquirida de forma totalmente anticipada, ¿está la obligación, me deben cobrar los intereses punitorios, ya que en tiempo y espacio esto se paga anticipadamente, si no quiero ir a pagar las 9 cuotas? Bien, a ver, por lo pronto, el usuario de tarjeta de crédito podía pagar como si nada, si sus posibilidades entonces existen, pagar el consumo y extinguir la obligación. Si no podía hacerlo o elegía no hacerlo, ahí se somete al régimen ya determinado, es decir, el decreto lo que ha dispuesto es auxiliar a los deudores de tarjeta de crédito porque fijó un periodo de gracia y a la par una determinada financiación en cuotas. Esa financiación en cuotas es una financiación benévola, si se quiere, provechosa comparativamente con la financiación usual de las entidades que emiten tarjetas de crédito, que por el contrario cobran cánones, intereses prácticamente usurarios. Tanto es así que en diferentes pronunciamientos la Corte Suprema ha ido reduciendo los intereses que cobran los bancos, que cobran las tarjetas de crédito, etc. Por tanto, lo que no podría hacer la tarjeta de crédito en tal caso es aplicar punitorios si es que aplicamos este régimen. No son viables los punitorios, sino adecuarse a esta financiación ventajosa decretada por el hecho del príncipe, afectando el contrato, sin duda, pero para beneficiar al colectivo. Doctor, otra pregunta de Sara Elizabeth Gómez. Un ejemplo de este tema sería no pagar la mensualidad del servicio porque la empresa está cobrando de más o productos no solicitados. A ver otra vez la pregunta. Un ejemplo de este tema sería no pagar la mensualidad del servicio porque la empresa está cobrando de más o productos no solicitados. Bueno, habría que ver qué tipo de servicio se trata, ¿no? Porque no me doy cuenta. Cuando hablé de servicio, hablé, por ejemplo, de servicio de gas, de agua,
electricidad, es decir, servicios esenciales, servicios públicos esenciales. Y lo que señalé es que el decreto, en este caso el 311 del año 2020, lo que hizo fue prohibir el corte del suministro. Me parece una medida fuerte, pero necesaria, porque se dictó en marzo, ¿verdad? En un contexto tan apremiante, tan acuciante. Y en este caso, claro, ¿cuánto podría no pagar el usuario de electricidad, quien consume electricidad, gas, etcétera, etcétera? El decreto 311 lo que prevé es que la prohibición del corte de suministro tiene el alcance de hasta 3 meses impagos. Hasta 3 meses impagos seguidos o alternos, con ese alcance. De acuerdo a la interpretación que puedo dar de la pregunta, esa sería la respuesta. Gastón Bosquet pide un ejemplo de caso actual que pueda estar surgiendo para ser resuelto judicialmente debido a la pandemia o el confinamiento. Igual aclara, las exposiciones del doctor son excelentes. Bueno, muchas gracias. A ver, quizás esa pregunta la pudo haber plasmado al comienzo de la disertación. Hemos dado diferentes ejemplos de cuestiones que llegan a los tribunales o que van a llegar a los tribunales y cómo quizás serán resueltos a la luz de estos principios que iluminan, de estas reglas o herramientas que existen de manera clara en el Código Civil y Comercial, así que quizás haya sido una pregunta del comienzo. Luego fuimos dando algunos ejemplos de todo esto, ¿verdad? Carolina Lobos pregunta qué pasa con los colegios privados, con las deudas que... Excelente, excelente pregunta. Bueno, a ver, yo también me lo pregunto. Mando a mis chicos al colegio y han recibido clases virtuales todos los días, pero con un menor alcance al que me hubiera gustado. Pero claro, si contesto como padre es una cosa, si contesto, acá se me pregunta como profesor de Derecho. Y como profesor de Derecho hay que atender las circunstancias excepcionales que forzaron no solo el ingenio, sino a que todos estuviéramos corriendo, atajando penales, organizándonos, por ejemplo, para dar clases de esta manera. Nuestra facultad lo ha logrado largamente, un éxito rotundo. Hemos aprendido mucho. Y acá se me pregunta por los colegios privados y las cuotas, porque hasta donde yo conozco, los colegios privados no han reducido la cuota mes tras mes, aun cuando tienen menores gastos operativos, porque no tienen que abrir el colegio y inevitablemente tienen menores gastos fijos, operativos, mensuales. Pero también es cierto, sin ser un especialista en la materia, que buena parte de lo que uno paga en la cuota del colegio privado va a el pago de los salarios docentes. En fin, hay que verlo con detenimiento y determinar cómo resolver una cuestión de esa índole. También agrego que la morosidad, lo he leído, se ha disparado en los colegios privados. Entonces, si los colegios privados se mantienen con el pago de las cuotas y hay un 20, 30, 40% de morosidad, uno procurar la reducción de la cuota cuando tenemos, por otro lado, tantas familias que no pueden pagar, también tiene que ser puesto sobre la mesa para llegar a la solución, en definitiva, de ese conflicto en particular. Si esto fuera llevado, en todo caso, a conflicto extrajudicial o judicial, ahí ya es más difícil, ¿verdad? Porque es menester readecuar, reconducir a los fines de mantener al niño en la estructura del colegio, seguir recibiendo la educación correspondiente, pero si todo esto fuera puesto sobre la mesa en un litigio, pienso, judicial, me parece que todos los elementos puestos sobre la mesa, no estoy tan seguro que deban aparejar una reducción que en principio pareciera atendible por parte de los padres de familia, pero no estoy tan seguro que eso, con todas las cartas sobre la mesa, sea una
solución razonable y justa de este caso particular. Tengo mis dudas. Verónica Langer pregunta, ¿qué sucede con jubilados que no disponían quien les administre y por tal motivo entran en mora con los bancos que cobran servicios como tarjetas de crédito si no tienen una cuenta activa? Excelente, a ver, excelente, el tema es delicado, es complejo, pero no hay nada diferente a lo que ya he dicho. El tema de los jubilados y todos los perjuicios de la tercera edad o de personas que cobran magros ingresos, no se les aplica un régimen diferente al que he señalado. Es decir, los consumidores, usuarios, inquilinos, usuarios de tarjeta de crédito, los deudores de préstamos hipotecarios, bueno, todos los colectivos que han sido beneficiados de alguna manera son los que señalé, y no los jubilados en particular por su condición de tales. Así que no hay ninguna respuesta diferente a la que ya he dado. Bueno, una última pregunta. Con gusto. Que creo que ya está contestada. Andrea Carrizo habla de un contrato de alquiler. Si el dueño decide terminar el contrato, ¿puede desalojar y dejar las pertenencias del inquilino en la calle? No, no puede. Creo que lo he dicho, pero me alegra la pregunta para ser categórico. No puede. En este contexto, no puede. Está prohibido el desalojo, está congelado el canon hasta el 31 de enero. El año que viene, que ya nos falta tanto, ¿verdad? Veremos dónde estamos parados y ahí habrá que resolver una cantidad de conflictos importantes. Bueno, muchas gracias, doctor, por su disertación. Bueno, la verdad excelente. que ha sido muy positiva, así que gracias. Gracias, profesora Moreno. Gracias, profesor Fabio Arce. Gracias a todos los que han estado aquí conmigo. Espero que esta hora haya sido provechosa para todos. Bueno, también queríamos agradecer en nombre de la institución a nuestro profesor titular, a nuestra profesora adjunta, que tan gentilmente nos han acompañado en esta actividad. La verdad que tuvimos muchísima gente. Pasamos las 250 personas en un momento, ha sido una convocatoria extraordinaria, no es normal que a esta altura del año, más allá de que hay hubo mucho público de alumnos, que eso es lo rico de todo esto, que el alumno, más allá del conocimiento áulico, acude a este tipo de actividades, que es la extensión universitaria. Agradecerte, Fernando, y Nilda nuevamente, agradecer a todos y cada uno de quienes participaron y hacerles saber que veo muchos docentes también de nuestra querida facultad. Y agradecer y hacerles saber a que aquellos que quieran el material que aportó el disertante durante esta actividad, nos escriban a la Secretaría de Extensión, que es el lugar donde se inscribieron, a nuestro mail oficial, y nosotros nos vamos a encargar de remitírselos. Así que tengan todos muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Afectuoso saludo.